Hola, ¿cómo están? En esta preparación entonces, para el curso de álgebra y trigonometría para el programa de matemáticas, esta es la segunda parte de la introducción a Python para álgebra y trigonometría en matemáticas para desarrollo de habilidades computacionales. Seguimos con la parte de funciones trigonométricas de manera interactiva dentro de un enfoque STEAMS y de registros de representación semiótica de Dual o de teoría de registros de representación semiótica de Dual. El objetivo entonces será explorar a eh, las gráficas de las funciones y igual a seno de bx más c más d, y aquí ponemos así a en mayúscula b, c y d para ver a medida que variamos el coeficiente a, cómo cambia esta función y función de x. Es como cambia esto y vamos a ver que a nos va a cambiar la amplitud del gráfico. Después vamos a ver cómo cambia b para cambiar eh, el periodo del gráfico, y C nos va a cambiar la fase y D nos va a cambiar en definitiva la condición inicial y la altura del gráfico. Nos va a permitir desplazarlo verticalmente el gráfico. Entonces uno va a ver cómo al mover A, B, C y D en realidad obtenemos nuevas funciones Y como función de X, y ver cómo al cambiar estos parámetros cómo cambia el gráfico. Y vamos entonces a hacerlo con las librerías de Python asociadas. En este caso entonces vamos a ver a NumPy, que nos va a permitir en este caso generar la progresión aritmética. Genera la progresión aritmética que para el dominio de graficación. Y Matplotlib nos va a permitir la visualización, hacer el gráfico de la función. Se nos grafica y como función de x. Entonces aquí en el dominio de graficación nos grafica la función y, y aquí la voy a poner y igual a y de x, es decir, es una función de x en el dominio de graficación, aquí en el dominio de graficación. Y con IPython widget va a ser la magia para tener los deslizadores a través de la función interact y proceder a interact con el arroba para definir muchos deslizadores de manera muy fácil y sintética. Entonces aquí esto nos va a permitir entonces el mover todos la interactividad o deslizadores para mover los parámetros A, B, C y D. Para mover los parámetros A, B, C y D y ver cómo cambia el gráfico al cambiar sus valores. Y definimos un dominio de graficación AB con asignación múltiple en Python, A como B igual a 0,14, para decir que vamos a graficar en el dominio de 0 a 14, es decir, en el eje X nos vamos a ir de 0 hasta 14, y en el eje Y nos vamos a ir desde menos 6 hasta 6. Y al escribir aquí interact A igual a 1,5, vamos a decir que A va a ser un parámetro que lo vamos a mover desde 1 hasta 5. A B va a ser el parámetro que lo vamos a mover desde 1 hasta 5 también. A C lo vamos a mover en dominio de 0 a 2pi, pero con incrementos de punto 1 en punto 1. Entonces aquí el tercer parámetro de esta tripleta va a ser el paso de incremento para ir moviendo los valores de C de 0 a punto 1. Entonces va a ser como el incremento. Y ED va a ser el parámetro que lo vamos a mover desde menos 2 hasta 2
incremento de uno en uno. Entonces eso no hay que decirlo. Cuando incrementamos el parámetro de uno en uno, no tenemos que especificarlo en el tercer parámetro. Y así ya tenemos entonces los 4 deslizadores a través de la función interact y este arroba que nos simplifica la definición de los parámetros. Pues simplemente arroba interact y entre paréntesis decimos el nombre del deslizador y luego a través de una tupla o tripleta el rango donde se va a mover el parámetro y el paso para el mismo. Ya por eso definimos todos los parámetros. Luego creamos una función de usuario de Python llamada graficarSeno con parámetros A, B, C y D inicializados A en 1, B en 1, C en 0 y D en 0. Y luego creamos entonces una progresión aritmética o partición regular de 200 puntos. Entonces crea una partición regular o una secuencia de números de 200 números entre 0 y 4 pi para este caso, en realidad de 201 números. Entonces una secuencia de 201 números para dividir aquí el intervalo de 0 a 4 pi en 200 partes, en 200 subintervalos de igual longitud. De ahí que esta función linspace nos genere particiones regulares o de igual longitud del intervalo que usted quiera, en este caso de 0 a 4 pi. 4 pi es, 2 pi son como 6.28, 4 pi entonces sería 12.60 y como nuestro dominio va de 0 a 14, entonces sí abarca todo, casi todo el dominio. Aunque aquí podríamos decir, bueno, no, es que me voy a ir de 0 hasta, no a 14, sino de 0 hasta 4 pi. Entonces aquí le pones 4 por np.pi y así defines el dominio en términos de pi. Y luego defines la función y igual a por np.seno de bx más c más d, donde la multiplicación la especificamos con asterisco y el seno la tomamos de NumPy, de ahí que escribamos nb.sin, porque recordemos que seno viene del inglés sinus, entonces su abreviación es sin, no seno, y creamos la figura o lienzo. Entonces una figura de 10 por 4 pulgadas, pues esto nos genera un lienzo o espacio de graficación de 10 por 4 figuras, de 10 por 4 pulgadas, 10 de ancho y 4 de alto. Le das título, exploración de las gráficas de las funciones y igual a seno de bx más c más d, y decimos funciones porque para cada a y b y c y d particulares tendrás una nueva función. Defines el rectángulo de visualización a través de la función axis. Entonces aquí defines el rectángulo de visualización de la gráfica en x de 0 a 14 o 0 mejor a 4 pi, 4 asterisco np.pi, 4 pi, y así y en y en realidad uno le puede poner acá que va desde a hasta b el dominio de graficación, y de c hasta d, para que así cuando movamos previamente a estos parámetros desde acá a A y a B, de C y a D, entonces él nos actualice el rectángulo de visualización. Entonces aquí podemos mover A y B y él va a mover el rectángulo de visualización, y ese rectángulo de visualización siempre lo tenemos que fijar para que cuando cambiemos la amplitud Matplotlib se actualice, para que veamos efectivamente el movimiento en la amplitud viendo la dilatación del gráfico
hacia arriba, porque si no, no se vería, porque él se adapta a cada uno de los valores de A, B y C en cada instante. Adapta la visualización, entonces nos deja ver efectivamente ese alargamiento del gráfico, ese alargamiento vertical que se va a dar cuando vamos a A, por ejemplo. Y con NP metrizamos los ejes, entonces metrizamos el eje horizontal, metrizar el eje horizontal con la función xtix y la función arrange para crear progresiones aritméticas. Entonces desde A hasta B más 1 y en Y desde C hasta D más 1. Pues aquí ya en el otro con YTix metrizamos el eje horizontal, el eje vertical, metrizar el eje vertical para o escalar los ejes, eso se llama metrizar o escalar los ejes, o escalar los ejes. Es una de las grandes ventajas de Matplotlib, que nos facilita efectivamente escalar los ejes. A partir de 2 líneas uno ya lo puede hacer. Plot para graficar función plot o método plot de Matplotlib para graficar, entonces ya hacer un gráfico de líneas. Entonces hace gráfico de líneas, es decir, traza los puntos definidos con este X y Y une con segmentos y le da el label donde nos va a poner la función particular para cada A, B, C y D con la forma de impresión en formato. Por eso esta cadena tiene antes la F, luego la leyenda y luego la cuadrícula y luego los gráficos del gráfico. Entonces ahora sí lo corremos y miren cómo aquí nos van a aparecer el gráfico horizontal en las condiciones iniciales y le das clic en A, lo mueves, entonces así ves que A hace que el gráfico se estire verticalmente. Esa es la amplitud y miren que con respecto al eje horizontal, eso lo que está haciendo es que verticalmente la gráfica alcance una mayor altura. 5 cuando A vale 5, 4 cuando A vale 4, 3 cuando A vale 3. Y para que veamos el eje horizontal, le agregamos que después de que uno genere la figura, establece el rectángulo de visualización, pinta los ejes. Entonces, bueno, entonces pinta los ejes, entonces plt.ax hline para el eje horizontal, de ahí el h de horizontal, y ese es con y igual 0. Y así ya nos pinta el eje horizontal y con plt.y ax bline nos va a pintar a la recta x igual 0, o sea el eje vertical, y así tendremos ya los ejes también graficados. Aquí se ve el eje horizontal y el eje vertical no se nos nota tanto porque es el que está aquí, el que coincide con este que está aquí a la izquierda, que estoy resaltando. Y así, y bueno, vamos a hacer que el gráfico sea diferente, sea en rojo y el eje horizontal en azul. Entonces este horizontal le ponemos color blue, pero es que hay un azul como más intenso, como cadena de caracteres, es decir, delimitado entre comillas simples. Y el gráfico, vamos a la función plot y aquí le ponemos color red para que el gráfico quede resaltado en rojo, y así entonces vemos mucho mejor. Así vemos primero, entonces ¿qué hace el parámetro A? Estira verticalmente. Mire que donde los ceros de la función no se mueven, es decir, donde corta el eje horizontal, el mover a no cambia esos ceros de la función. Entonces la amplitud, el cambiar la amplitud no cambia los ceros de la función. Y luego vamos a ver a B. Entonces si B lo vamos cambiando, miren que va cambiando su periodo, es decir, mientras que con B igual 1, el periodo del gráfico se nos ve que es de 2pi,
de que aquí ya en 2pi la función seno se hace 0 y aquí otra vez en 4pi vuelve a ser 0. Entonces al ser b igual 2 ya vemos de que el periodo que era de 2pi se daba una montaña hacia arriba y un valle hacia abajo, ya se da en, aquí ya se demora 2pi, ya se demora la mitad, ya se demora para hacer el ciclo completo de montaña a valle, ya se demora no 2pi, sino solo pi. Es el periodo al aumentar b de 1 a 2, el periodo se redujo a la mitad. Entonces aquí vas poniendo las observaciones que obtienes en una línea de texto con la M y aquí vas poniendo observaciones de esta práctica interactiva y experimental, esta práctica interactiva y experimental. Entonces, bueno, pues que cuando B cambia de 1 a 2, o sea, cuando se duplica, el periodo de la gráfica se reduce a la mitad. Y aquí vamos a ponerle algo que, vamos a poner lo que metrice en el eje horizontal, nos vaya metrizando. Aquí le vamos a poner en el eje horizontal una lista de Python con los puntos en los que queremos que él metrice. Nosotros queremos que vaya de A hasta B más 1 con incrementos de pi medios en pi medios, por ejemplo. Entonces aquí va a ser hasta más np.pi medios, incrementos de np.pi medios. Entonces le damos aquí una lista de Python, bueno, de cuáles van a ser los puntos, una lista de Python que se van a generar. Entonces va a generar el punto 0, eso va a generar después a pi medios. Entonces escribimos, bueno, a 0 pero como cadena, 0, después va a generar a pi medios, después va a generar a pi, después va a generar a 3 pi medios y luego va a generar a 2pi, y como estamos yendo hasta 4pi, entonces ya nos va a generar después a 2pi más pi medios, que eso me quedaría como 1, 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios, 5 pi medios, 5 en la cadena, 5 pi medios, luego 6 pi medios, dámosle aquí la cadena 6 pi medios, luego 7 pi medios, 7 como cadena, 7 pi medios, luego 8 pi medios, que sería 4 pi. Entonces ese lo vamos a poner como 4 pi, también como cadena. Y al ponerle esta lista de cadenas, ella nos va a poner, nos metriza el eje horizontal en términos de esas nuevas etiquetas, para poder ver efectivamente cuando el periodo es pi. Miren que aquí ya se ve que cuando pasamos B, para que el periodo reduzca pi a la cuarta parte, vamos a ponerlo B cambia a 2. Miren que ya el periodo aquí ya va a ser pi. Porque miren que da montaña y valle, luego montaña y valle, entonces hace un montaña valle en tiempo pi. Y en otro tiempo pi hace un nuevo ciclo, en otro tiempo pi hace un nuevo ciclo, y en otro tiempo pi hace un nuevo ciclo. Y aquí ya sigues reduciéndolo, entonces viene que ya con b igual 3 ya se reduce el periodo aquí ya hasta 3 pi medios. Bueno, hasta aquí, bueno, hasta 3 pi medios no se nos nota bien porque aquí necesitaríamos metrizarlo más para verlo
más, movámoslo entonces en B igual a 4 para moverlo según la metrización que tenemos, y ya con B igual 4, entonces ya el periodo se volvió de pi medios. Entonces con B igual 4, el periodo que antes era originalmente de 2pi, para B igual 0, ya el periodo se volvió para B igual 0, para B igual 1, al volverlo 4, el periodo se redujo a la cuarta parte. Entonces de 2pi, la cuarta parte de 2pi, que es pi medios. Bueno, entonces uno ve que es una relación inversamente proporcional entre el valor de B y el valor del periodo. Entonces que hay una relación inversamente proporcional entre B y el periodo P. Podemos denotar con P. El valor de B, que es el coeficiente de la X en esta función. Y ya después miras, ¿y qué pasa cuando ya B lo volvemos otra vez a 1? En el que el periodo ya sigue siendo de 2pi, vuelve a ser de 2pi. Entonces, y ahora si movemos C, ¿qué es lo que pasa? Entonces miremos que C, el gráfico, bueno, se nos está moviendo un poquito. Al mover C, cada vez que lo movemos nos salta el gráfico, nos parpadea. Vamos a ver si podemos estabilizar un poquito la visualización, de pronto haciendo que el gráfico quede un poquitico más pequeño, ya no de 10 pulgadas sino de solo 8, bueno, solo 8 en el ancho y solo 3 en el alto. Vamos a ver si eso nos ayuda a visualizar mejor. Y aquí ya entonces vamos a mover a C. Si movemos C, entonces ahora sí ya no nos mueve. Y miremos que C está haciendo que el gráfico se mueva horizontalmente. Es así, los ceros de la función cambian de ubicación, pero la amplitud no cambia. La amplitud no cambia y el periodo tampoco. Entonces C no nos cambia el periodo, sino lo que le llamamos es cambia la fase. Entonces no cambia ni amplitud ni periodo. El periodo sigue siendo de 2pi. Miren que para hacer un valle, una montaña y un valle, aquí se demora 2pi. Y si la corres horizontalmente, para hacer una montaña y un valle, se va a demorar de todas maneras 2pi. De pronto, para apreciarlo mejor, la mueves hasta aquí. Es así, valle y montaña lo hace desde pi hasta 6pi. Y de pi a 6pi, pues restas 6pi menos pi, me queda, bueno, 6pi medios menos pi, o sea, este sería 6pi medios es 3pi, 3pi menos pi me da 2pi. Entonces así, efectivamente, vemos de que él hace un valle y una montaña en una longitud de 2pi, es decir, el periodo no cambió. Entonces C no cambia ni periodo ni amplitud, sino que lo que cambia es desplaza horizontalmente el gráfico. Eso lo llamamos cambiar la fase. Entonces vemos que el parámetro C no cambia la amplitud ni el periodo, pero sí cambia pero sí desplaza horizontalmente el gráfico, y así entonces cambia los ceros de la función, cambiando los ceros de la función, en este caso esta función trigonométrica. Y ya por último movemos el parámetro, volvemos otra vez al mínimo y empezamos a mover a D. Entonces vemos de que D, cuando se vuelve negativo, el gráfico queda por debajo del eje horizontal,
y cuando D va adquiriendo valor, se va moviendo hacia valores cada vez más grandes, el gráfico se va moviendo hacia arriba. Entonces uno ve que efectivamente a una expresión, a una función, le sumas D, una cantidad constante D, hace que el gráfico se mueva verticalmente. Aquí se nos... Aquí hace que el gráfico se mueva verticalmente, que ponemos otra vez AD, se nos salta y señalemos aquí ID, y que se nos está moviendo A, vamos a decirle que no, que vuelva a 0 y solamente AD, si utilizamos bueno, de ese el máximo es 2, lo tenemos en 2 y el mínimo lo tenemos en menos 2. Entonces, y uno ve que efectivamente el gráfico se está moviendo hacia arriba porque el extremo izquierdo del gráfico, miren que corta el eje Y en un punto cada vez más alto. Entonces aquí D ya llegó a 2, entonces corta en 2. Entonces uno ve que el corte o condición inicial de la función se va disminuyendo en la medida que D se va moviendo hacia valores más pequeños. De hecho, la condición inicial es D. Entonces uno lo puede llamar así que D es efectivamente la condición inicial. ¿Cómo se ve la condición inicial? Es el corte del gráfico con el eje Y. Entonces D controla la condición inicial, es decir, el corte del gráfico con el eje Y, es decir, el punto de corte del gráfico con el eje Y. Entonces aquí ya vemos que cómo controlar el gráfico, unas veces lo podemos mover, entonces con A lo estiramos verticalmente, lo dilatamos, con B lo que hacemos es moverlo horizontalmente, con C lo que hacemos es, miremoslo desde la expresión matemática, entonces con A movemos, lo estiramos verticalmente, lo dilatamos, con B movemos el periodo, con C lo movemos horizontalmente sin mover el periodo y con D la movemos el gráfico total verticalmente, un desplazamiento vertical. Entonces D desplaza verticalmente el gráfico, D desplaza vertical el gráfico. Entonces se pone todas las observaciones y ya te dejo que completes las que hemos dicho sobre A, qué pasaba con A, que movía la amplitud o dilataba el gráfico. Y así tenemos este instrumento para el estudio de la función seno y de los 4 parámetros asociados a funciones seno. 4 parámetros, uno para controlar múltiplos de seno y otros para controlar que evaluemos seno en una función lineal bx más c. Entonces evaluar el seno en una función lineal bx más c y ver qué es lo que pasa cuando esa pendiente b y ese intersecto c se cambian, para ver cómo cambia el seno, y mover a d para ver cómo cambia el gráfico de seno al agregarle al múltiplo del seno una constante d. Entonces así ya tenemos una práctica de observación de funciones trigonométricas y cómo cambia en función de los parámetros de ella. Este también lo dejaremos entonces como un video aparte, dentro de esa introducción a Python y cómo él nos permite tener deslizadores para el análisis de gráficos. Muchas gracias.